Buen día, alumnos, bienvenidos al módulo número 13 del programa. En el módulo que se va a hablar de la evolución del pensamiento administrativo, vamos a abarcar acá los temas de los precursores de la administración, las primeras personas que empezaron a tratar el tema administración. Vamos a hablar acerca de esa evolución que tuvieron los distintos paradigmas en la administración. Y va a ser el último módulo que desarrollemos de la materia. Así que de esta manera, digamos, con el desarrollo de este módulo llegamos al final del dictado de la materia. La historia de la administración es reciente. En el curso de toda la historia de la humanidad, la administración se desarrolló con una lentitud impresionante. Sin embargo, a partir del siglo XX es que surgió y estalló un desarrollo de notable auge e innovación. Una de las razones de esto es que hoy en día la sociedad típica de los países desarrollados es una sociedad pluralista de organizaciones donde la mayor parte de las obligaciones sociales, como la producción de bienes o servicios, se confía en las organizaciones. Obviamente deben administrarse estas organizaciones para ser más eficientes y eficaces. Poco antes, a mediados del siglo XIX, la sociedad era completamente diferente. Las organizaciones eran pocas y pequeñas. Predominaban las pequeñas oficinas, los artesanos independientes, las pequeñas escuelas, los profesionales independientes como médicos, abogados, artistas, por ejemplo, que trabajaban por cuenta propia, el agricultor, el almacén de la esquina, etc. Desde la antigüedad, la administración ha recibido la influencia de la filosofía. Sócrates, Nicómano, Platón, Francis Bacon, son ejemplos de los que agregaron algún conocimiento en el mundo de la administración. En cuanto a la influencia de la organización militar, también influyó en el desarrollo de las teorías de la administración. Hace 2500 años, Sun Tzu escribió el libro sobre el arte de la guerra, en el que trataba acerca de la organización del ejército. Todavía en la época de Napoleón, cada general que dirigía su ejército cuidaba la totalidad del campo de batalla. Con las guerras de mayor alcance, el comando de las operaciones exigió nuevos principios de organización: planeación, control centralizados, paralelos a las operaciones descentralizadas. Es decir, que se pasó a la centralización del mando y a la descentralización en cuanto a la ejecución. Con la invención de la máquina de vapor por James Watt y su posterior aplicación en la producción, surgió una nueva concepción del trabajo que modificó por completo la estructura social y comercial de la época. Originó rápidos y profundos cambios económicos, políticos, sociales, en un lapso obviamente corto, aproximadamente de un siglo, mucho mayores que los ocurridos en todo un milenio anterior. La llamada Revolución Industrial, que se inició en Inglaterra, puede dividirse en dos épocas distintas, donde tenemos la primera Revolución Industrial, o la Revolución del Carbón y del Hierro, que se originó aproximadamente entre los años 1780 y 1860, y del año 1860 al año 1914 se dio una segunda Revolución Industrial, o la conocida Revolución del Acero o de la Electricidad. La administración científica. El enfoque típico de la Escuela de Administración Científica se basa en el énfasis puesto en las tareas. El nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración para alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición. La Escuela de la Administración Científica fue iniciada a comienzos del siglo XX por el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor, a quien se lo considera el fundador de la moderna teoría general de la administración. Taylor tuvo innumerables seguidores, entre los que se puede mencionar a Gantt, por ejemplo, entre algunos, Gilbert, Emerson, Ford, Barth y otros. Provocó una verdadera revolución en el pensamiento administrativo y en un mundo empresarial de su época. Al comienzo de esta escuela se propuso eliminar el desperdicio y las pérdidas sufridas por las empresas y elevar los niveles de productividad mediante la aplicación de métodos y técnicas de ingeniería industrial.
La obra de Taylor. Como dijimos, Frederick Winslow Taylor, nacido en el año 1856 y difunto en el año 1915, fue el fundador de la administración científica. Nació en Filadelfia, en Estados Unidos, y en el año 1878 inició su vida profesional como operador en la Midvale Steel Company, donde fue capataz, jefe de taller e ingeniero. Después de graduarse en el Stevens Institute, en esa época imperaba el sistema de pagos por pieza o por tarea. Los patrones buscaban generar el máximo al fijar el precio de la tarea, mientras que los operarios reducían el ritmo de producción para equilibrar el pago por pieza, obviamente determinado por los primeros. Esta situación llevó a Taylor a estudiar el problema de la producción para encontrar una solución que satisfaciera tanto a los patrones como a los empleados, dividiendo su periodo de trabajo en dos grandes grupos. El primer periodo, que corresponde a la época en la que publicó su libro Administración de Talleres, y el segundo, que corresponde a la época de la publicación de su libro Principios de la Administración Científica, por el año 1911, cuando concluyó que la racionalización del trabajo operativo debía estar apoyada en una estructura general de la empresa que diera coherencia a la aplicación de sus principios. En cuanto a la obra de Fayol, Henry Fayol, nacido en el año 1841 y vivió hasta el año 1925, fue el creador de la teoría clásica. Nació en Constantinopla y falleció en París. Vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y más tarde, obviamente, de la Primera Guerra Mundial. Se graduó en Ingeniería de Minas e ingresó a la empresa metalúrgica y carbonífera, donde desarrolló toda su carrera. Henry Fayol expuso su teoría de la administración en su famoso libro Administración Industriale et Generale, publicado en el año 1916, donde una de las grandes incorporaciones al mundo de la administración fueron las 6 funciones básicas de la empresa. Las mencionadas funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Fayol definió al acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. La teoría de las relaciones humanas tiene su origen en los siguientes hechos: las necesidades de humanizar y democratizar la administración, el desarrollo de las ciencias humanas, principalmente de la psicología, así como su creciente influencia intelectual y de sus primeras aplicaciones a las organizaciones industriales. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Curie-Levin. Elton Mayo es el fundador de la escuela. Obviamente Dewey y Levin también contribuyeron a su concepción, y obviamente la sociología de Pareto fue fundamental. Las conclusiones del experimento de Hawthorne, realizado entre el año 1927 y el año 1932, bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque a los principios postulados por la teoría clásica de la administración. Tenemos que hablar también de la escuela neoclásica. Estaba formada por los continuadores de los clásicos de la administración. Existen, por un lado, la escuela neoclásica de administración industrial, formada por ingenieros que continuaron desarrollando los métodos y las técnicas de Taylor, y por otro lado está la escuela neoclásica de dirección y de administración general, que ubicada en una tarea de continuidad de las propuestas de Fayol. Como escuela incluye a autores sumamente homogéneos, tal vez porque todos ellos aceptan íntegramente las pautas filosóficas y metodológicas de los precursores. La dificultad se presenta en su ubicación temporal como escuela. Se extiende desde el fallecimiento de los precursores hasta la década de los años 50, como influencia activa, llegando casi hasta nuestros días su influencia pasiva, pero obviamente por la mera difusión de sus trabajos. Dado que los neoclásicos fundamentaban la administración únicamente en un conjunto de principios, trataron de ampliar las bases explicativas y de lograr una mayor eficiencia normativa en función de una mayor extensión, tanto en lo que hace a su número como en lo referente a las aplicaciones de la lista original de los 14 principios que fueron formuladas por Fayol. En cuanto a la teoría de la burocracia, se puso en práctica en la administración hacia finales de la década de 1940.
Este modelo burocrático de Max Weber fue profundamente estudiado y analizado en todas sus características. Ofrecía varias ventajas, ya que el éxito de las burocracias en nuestra sociedad se debe a innumerables causas. Con todo, la racionalidad burocrática, el conocimiento de las personas que participaban en la organización y los propios dilemas de la burocracia señalados por Weber constituyen problemas que este tipo de organización no consiguen resolver de modo adecuado. Y en cuanto a la teoría de los sistemas, es un ramo específico de la teoría general de sistemas. La TGS, o la teoría general del sistema, como su nombre lo indica, surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre el año 1950 y el año 1968. La teoría general de sistemas no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en una realidad empírica.